Reyes, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y así nos dice la palabra de Dios. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que estaba a la rodilla del mar. Que fue mayor la sabiduría de Salomón que de la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Itán, Esrahita, y que Imán y Calchol y Tarta, hijos de Mahol. Y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3000 parábolas, y sus versos fueron 1005. También disertó de los árboles, desde el cedro de Líbano hasta el hicipo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían todos de los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Padre, le damos gracias por todo. Y hemos llegado a conocer, eterno Dios, que en verdad su palabra es palabra que da buen consejo a todo aquel que le quiera prestar la atención a su santa palabra, bendito Padre. Y le damos gracias una vez más en esta mañana, porque así como usted envía su palabra una vez más en este día, Padre, es para que se cumpla su propósito sobre todo oído, sobre todo corazón, que le presta la atención a usted, eterno Dios. Le damos gracias una vez más por su grande amor sobre nosotros. Le damos gracias por la sabiduría, el conocimiento, la misericordia, la compasión que usted nos muestra día tras día, bendito Padre. Agradecidos estamos por desierto, por la paz que usted nos ha dado por medio de Jesucristo, que es su santa palabra la que guarda nuestras mentes y nuestros corazones en usted, eterno Dios. Y en esta mañana le ruego, toque nuestras vidas una vez más, toque nuestros corazones, Dios mío. Siga llevando los cambios que son en menesteres en cada uno de nosotros, Padre, porque de cierto buscamos esos cambios que solamente usted y su palabra, Dios mío, pueden llevar a cabo en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestras vidas de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, Padre. Y Dios mío, para siempre estaremos agradecidos con usted por todo lo que usted hace y todo lo que seguirá cumpliendo en cada uno de nosotros. Aleluya. Y por eso una vez más declaramos que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la misericordia que se nos extiende a nosotros, bendito Dios, por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado este mensaje de este día, hermanos, la sabiduría de Salomón y su caída. Usted sabe que este hombre Salomón, hermano, fue amado grandemente por Dios y él amaba a Dios grandemente, hermano. Y quiero que al fin, ojalá que al fin llegue uno a reconocer, hermano, que lo que está escrito en la Biblia, hermano, es una enseñanza para nosotros. Es un consejo de errores que nosotros podemos evitar en nuestras vidas, que le acontecen a los hombres, hermano. Y que de cierto es una palabra que nos muestra, hermano, de que Dios es Dios grande y Dios es Dios poderoso. Y ahí Dios nos muestra que Él nunca cambiará. Él es santo, Él es justo, Él es fiel, hermano. No, sabemos que Salomón fue el hombre, hermano, más sabio que jamás ha existido. Y de cierto la palabra nos lo dice,
Dios le dio una sabiduría como ningún otro hombre, hermano. Qué lindo fuera que Dios nos diera tal sabiduría en nuestras vidas, hermano. De cierto, evitáramos muchos errores llamados pecados en nuestras vidas, hermano. De cierto, la Biblia nos dice que Salomón amaba al Señor y vivía según los preceptos de su padre David, hermano. Es cierto, la Biblia dice, a Salomón amaba a Dios con todo su corazón, básicamente con toda su fuerza, hermano. Tenía al principio, podemos decir, el mismo amor que su padre David tenía, hermano. Y Dios en retorno lo amaba grandemente a este varón, hermano, a este rey. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos dice el grande amor que Dios tenía sobre este hombre, hermano. La sabiduría que recibió se debió a la respuesta que Dios le preguntó en un sueño que tuvo, hermano. De cierto, cuando Salomón fue ungido para ser rey de Israel, hermano, aún Dios se presentó a él en un sueño, en una noche, y tuvo una plática con él. Y Dios le dijo, dime qué tú quieres que yo te dé, que haga por ti. Y de cierto sabemos, porque la palabra nos dice que Salomón no pidió dinero, no pidió larga vida, no pidió riquezas, no pidió la vida de sus enemigos, no pidió nada, hermano, de esas cosas que normalmente yo creo usted y yo pidiéramos de Dios. Y Dios nos preguntaba, hermano, lo que él le preguntó a Dios, bueno, más o lo que es la respuesta que le dio a Dios, bueno, más dijo, dame un corazón comprensivo para guiar a tu pueblo. Era joven, no era niño, pero él se miraba como un niño, más bien como tenía una inmadurez, no sabía cómo tratar con tanta grande gente, hermano, multitud de gente en cual Dios le había puesto rey. Primero de Reyes, capítulo 3, el versículo 5, y luego brincamos al versículo 9, nos dice, y apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Y versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Nada, de cierto, nosotros no podemos hacerle trucos a Dios, hermano, ¿ok? Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Nos dice Hebreos 3, capítulo 3. Que nosotros no podemos engañar a Dios, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Así como Dios conocía las intenciones del corazón de Salomón, hermano, conoce las de nosotros también. Si nosotros dijéramos, yo voy a hacer como Salomón, no voy a pedir nada más que Dios. No, hermano, porque al fin Dios sabe lo que uno quiere, hermano. Pero de cierto el Señor le concedió a Salomón lo que pidió, dándole un corazón sabio y entendido, hermano. En el capítulo 2, el versículo 12 nos dice, el mismo capítulo dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Muchas reyes, muchas reinas vinían a oír, hermano. La gente venía a oír de la sabiduría de Salomón que Dios le había dado, hermano. Y de cierto obedecía los mandamientos de Dios y las ordenanzas, hermano, los preceptos de Dios. Él vivía al conforme de la voluntad de Dios y lo vivió por un buen tiempo, hermano. Y Dios estaba con él y Dios le dio paz alrededor, hermano. Todo iba muy bien.
De cierto, la sabiduría de Salomón se puso a prueba cuando le llegaron dos rameras, hermano, o prostitutas, ¿verdad? Que acababan de dar a luz y se presentaron ante de él, porque una decía: aún mi hijo, tu hijo está muerto. La otra decía: no, mi hijo, el vivo es el mío. Hubo una legata ahí, hermano, y un pleito entre dos mujeres. Y de cierto, la que tenía el bebé muerto, pues se acostó sobre él y probablemente lo ahogó y lo mató. Y en medianoche, pues le cambió el bebé. Ella con la otra que vivía juntos, vivían las dos juntas en la misma casa, solo le cambió el bebé a la que todavía tenía el bebé vivo. Y cuando despertaron en la mañana, pues la otra le iba a amamantar a su hijo y se dio cuenta que este no es mi hijo, y mi hijo es aquel que está vivo. Y vinieron delante del rey. Y aquí es donde Dios muestra la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros, hermano. Y de cierto, vinieron las dos delante del rey y oyó la legata que traían y los pleitos que traían y las discusiones que estaban haciendo y las acusaciones que se aventaban una contra la otra. Entonces el rey dijo: pues este asunto es muy fácil, que vamos a estar batallando aquí. Tráeme una espada, dame un cuchillo. Le trajeron un cuchillo. Le digo: ahora toma el cuchillo y pártelo en la mitad. Y dale la mitad a una y la mitad a la otra, para que así no se estén peleando. Y se acaba el alboroto. La gente se dio cuenta del juicio que Salomón hizo, hermano, entre esas dos mujeres, que dice la palabra de Dios que el pueblo temió al rey a ver la sabiduría de Dios en él, hermano. De cierto, nosotros debemos de buscar de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Porque cuando buscamos de la sabiduría de Dios en nuestras vidas, hermano, podemos y nos ayuda a nosotros para hacer las decisiones apropiadas que necesitamos que hacer en nuestro caminar con Él, hermano, en nuestras vidas personales, tocante nuestra familia, nuestros hijos, hermano, nuestros trabajos, todo, hermano. Todo en lo que estamos involucrados, que de cierto necesitamos para vivir bien en nuestras vidas, hermano. Salomón fue el hombre que Dios eligió también para construir un templo para él, hermano. De cierto, su padre David quería haberle construido un templo a Dios, pero Dios le dijo: tú eres hombre de guerra, tú eres hombre que ha derramado mucha sangre, eso tú no prepararás el templo. Tu hijo, él será el que va a preparar el templo. Y de cierto se tardó 7 años, hermano, para terminar la casa de Dios. Salomón hizo muchas cosas buenas, hermano. Tuvo grandes riquezas. Cuando él le pidió a Dios sabiduría, cómo guiar su pueblo, Dios le dijo: porque no me has pedido lo demás yo te lo daré también. Y Dios lo bendició grandemente, hermano. Era el hombre más rico, el rey más rico, hermano, en Israel. Y en todo alrededor era el más rico que existía, hermano. Porque la bendición de él había caído sobre él, hermano. Y sobre su reinado. Pero de cierto, muchas veces las cosas cambian, hermano. Y cambian no porque Dios cambia, porque nosotros nos descuidamos. A lo mejor se nos ancha la cabeza y pensamos: yo soy el favorito. Yo creo no importa lo que yo haga, será aceptable, será agradable delante de Dios. Nos descuidamos de nuestra salvación. Nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Nos descuidamos, hermano. Y cuando nos descuidamos, nos hacemos tibios, hermano. Y cuando nos hacemos tibios, hermano, ya no le tenemos tanto enfoque en las cosas de Dios como antes, hermano. Sino que ahora lo vemos como que, bueno, es otro día, es el día de Jehová.
Nomás porque es el día de Jehová, tengo que presentarme. Y ya no es, hermano, que yo tengo el deseo de estar en la presencia de Dios. Y ya no es, yo amo a Dios como lo amé en el principio. Ya no es, hermano. Las cosas cambian en nuestras vidas si nosotros no cuidamos nuestra salvación delante de Dios y nuestra relación y nuestra intimidad delante de Dios, hermano. Todo esto cambia en nuestras vidas, hermano. Siendo un hombre muy rico, reyes y reinas acudían de todas partes para escuchar la sabiduría que Dios le había dado, hermano. En el capítulo 10, versículo 23 nos dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. El versículo 24 dice: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Salomón tenía todo lo que una persona desearía en su vida, hermano. De cierto, sus riquezas eran innumerables. Aún hasta sus siervos, hermano, que le servían a él, que le trabajaban por él, hermano, eran grandemente bendecidos. Los siervos de él hasta querían estar sirviéndole, hermano, nomás para estar ahí presente, para escuchar las palabras sabias que le salían de su boca, que Dios le ponía en su corazón, hermano. Y de cierto, cuando la reina de Sheba, hermano, le llegó a ver, ella se quedó sin respiro, hermano, viendo la entrada y la salida de este rey al templo de Dios, aún su comportamiento, la gente, los siervos de él, hermano. Era un hombre tremendamente sabio, amado por Dios, que amaba a Dios, hasta que un día todo comenzó a cambiar, hermano. Now, nosotros podemos decir: pues yo nunca sería como Salomón. Yo nunca traicionaría a mi Señor. Yo siempre le sería fiel. Cuidado con esas palabras, porque muchas veces los que declaran esas palabras son los primeros que lo abandonan en su caminar con Él. Y eso le puedo decir que es 99.9% de verdad, porque con mis propios ojos y mis propios oídos, yo lo he oído y yo lo he visto, hermano. Pero uno se pone a pensar, ¿verdad? Pero ¿qué fue la caída de Salomón, hermano? ¿Por qué cayó? Bueno, déjeme darle un hintazo, como diría uno, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué fue la caída de Adán? No se sientan mal, hermanos, ¿ok? No se sientan mal. Pero fue una mujer que no. Ya, no se va a enojar conmigo porque ya no le cierren el corazón a Dios, ¿ok? No, porque dije mujer. Aleluya. Pero de cierto fueron las mujeres, hermano. La caída de este hombre. Entiéndale que Dios había prometido establecer el reino de Salomón sobre Israel para siempre, hermano, si andaba delante de Dios con integridad y rectitud, obedeciendo todo lo que Dios le mandara y guardando sus estatutos y juicios, hermano. Dios le había hecho esa promesa a Salomón. Le dijo: si tú me amas como tu papá me amó, si tú obedeces como tu papá me obedeció, si tú sigues en el camino de tu papá, esto es lo que yo haré para ti. La caída de Salomón fue su amor por muchas mujeres extranjeras, hermano. Egipcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas y hititas. La primera
donde todo principió, fue la hija de Faraón. Él hizo lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que nunca hiciera, hermano. Pero yo creo que a este varón se le hizo fácil porque, hey, yo amo a Dios, Dios me ama a mí, y de cierto estamos de acuerdo que yo me puedo casar con quien me dé la gana. Y sí lo hizo. Hizo un pacto Salomón con el faraón. Se casó con su hija. Su hija era una idólatra. Y la idólatra le comenzó a cambiar el corazón, hermano. De cierto, Salomón tuvo 700 esposas y princesas, hermano. 300 concubinas. Y al fin sus esposas apartaron su corazón de Dios. Cuidado tenga uno con quien te juntas. Y estas muchas veces son palabras que la mayoría de los cristianos botan en la basura. Se les da el consejo, cuidado con quien te juntas. Cuidado quién es tu amistad. Porque si no son seguidores de Dios, si no le temen a Dios, serán tu caída. Y tu caída serán porque cambiarán tu corazón de amar al Dios Todopoderoso a comprometerte a amar las cosas del mundo. Y por eso, mis queridos hermanos, muchos cristianos caen de la gracia. Por eso la palabra también nos advierte a nosotros, hermanos, que no nos estemos unidos con yugos desiguales, hermanos. Aún Pablo nos dice que qué intimidad, qué relación tiene la oscuridad con la luz. Ninguna. Y por eso hay la caída, o por eso hay la tibiez en el cristianismo, hermano. Que de cierto un día principiamos con este grande amor a Dios, con esta gran fidelidad que le voy a ser fiel a Dios, y luego de repente todo se sale por la puerta y se va, hermano. De cierto Dios había advertido a su pueblo Israel, como le dije, hermano, en el pasado, que evitara a estas personas porque inclinarían su corazón a seguir a sus propios dioses. Y muchas veces los cristianos dijimos nosotros, es que les tengo que enseñar el amor de Dios. Pues les puedes enseñar el amor de Dios diciéndole no vivas en pecado. Pero no, eso es muy ofensivo. Ese es el mal camino que seguir con ellos. Tenemos que enseñarles el amor, como juntarnos con ellos y mostrarles que los amamos. Y vamos a echarnos una aquí y allá y hacer esto y lo otro para que tú sepas que te amo en Cristo. Mentira del diablo, hermano. Uno no le puede echar la culpa a Dios y decir, es que el Señor me dijo que fuera a la cantina. Yo no, Dios no te mandó a la cantina, hermano. Fue el diablo el que te mandó a la cantina. Fueron tus deseos propios que te llevaron a la cantina. Pero queremos decir, el Dios que yo sirvo me mandó. Son pocos los que Dios envía a la cantina a predicar, hermano. Y si los manda a predicar. No los manda que van a tener una fiesta con los demás. Pero queremos estar siempre a Dios y decir, es Dios el que me mandó. Pues sí, ¿a cuál de los dos? Diría uno mejor. ¿A cuál de los dos dioses te mandó? De cierto, el santo. No creo yo que te hubieran mandado, solamente que hay alguien allí que él quiera sacar de allí. Pero el que te va a mandar es el que quiere que destruir tu vida para siempre. Entiéndele que Salomón, hermano, estaba tan enamorado de sus esposas que
desobedeció la advertencia de Dios en su vida. ¿No se oye familiar eso, hermano? Para mí sí. Cuando hay hermanos cristianos o hermanos cristianos que se supone que aman a Cristo y se encuentran a una persona del mundo que ni quiere nada que ver con Dios y dice, no, yo la puedo ganar para Cristo, yo le puedo convertir para Cristo. Y los resultados vienen siendo que en vez de convertirlo para Cristo, Él los convierte para el mundo y para los hechos del diablo, hermano. Entonces no, esa es mentira. Cuando una persona dice, yo le puedo cambiar, y se enamoran porque están bien enamorados. Pero ¿será amor verdadero, hermano? ¿O será lujuria? ¿A cuál de las dos será? Bueno, muchas veces queremos decir que es amor, ¿verdad? Porque, ay, lo amo con todo mi corazón. Pero verdaderamente, lo que pasó con Cristo, si lo amas a esa persona con todo tu corazón, ahora, ¿dónde está tu corazón? Entonces ya no está con Dios, que no. Porque ya está ahora con el mundo, ya está ahora con lo que Dios le da la advertencia a uno que no se involucre con. Cegado por la belleza, no pudo ver Salomón el peligro que lo acecaba, hermano. Lo que lo estaba haciendo, lo que lo estaba maromeando, no lo podía ver, hermano. Estaba tan ciego. No se oye familiar eso, hermano. Para mí se oye tanto como una verdad en estos días, hermano. Que estamos tan enciegados que lo único que podemos ver es nomás la belleza. Vemos la carrocería por afuera, vemos la Coca-Cola, hermano, o el tamborcito, hermanitas. Y dijimos, este tiene que ser. Pero nunca, hermano, verdaderamente póngase a pensar, nunca se ponen a pensar cómo estará el corazón por dentro, cómo estará la vida por dentro. Porque por fuera, pues hay la sonrisona, hermano, y ay, como que se hacen pasar como que son lo mejor del mundo, que tú puedas ver elegido, hermano, sin saber que por dentro a lo mejor está todo pudrido y mojoso, hermano. Pero no, ¿cómo tú me insultas a mí? ¿No sabes tú que yo tengo el Espíritu de Dios y yo puedo discernir que esa persona es buena para mí? No, hermano, son tus deseos, es tu carne, no es Dios, es tu carne, la lujuria. Eso es lo que te mueve a uno, hermano. En el capítulo 11, versículo 4, hermano, y versículo 6 nos dice, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, en versículo 6, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Todo lo que se llevaron fueron unas cuantas mujeres paganas para desviarlo del camino en cual Dios lo había puesto, para romper la relación íntima que tenía con el Todopoderoso. Todo lo que se llevó fue unas cuantas mujeres. Miraba la belleza de ellas y eso es todo lo que podía ver. Y probablemente pensaba, pues Jehová no me ha dicho nada, esto ha de estar bueno. Ha de aprobar de lo que estoy haciendo, porque si no aprobara de mí, entonces ya me hubiera dicho algo. Probablemente ese era el pensamiento de Salomón, hermano, como el pensamiento de nosotros tenemos hoy en día también. Que muchas veces se involucran los cristianos en cosas pecaminosas y dicen, pues Dios no me ha dicho nada, eso ha de estar bueno.
Ahí está bueno que yo me ande acostando allá por allá, haciendo por allá y andando por allá y por allá, porque si Dios no tuviera, se le agradara, ya me hubiera dicho algo. Ya te lo dijo, hermano. Ya se lo había dicho a Salomón. Dios no va a andar repitiendo, hermano. Y ya está escrito, ya se lo ha dicho, ya se lo ha puesto en la cara de uno. Y así nosotros no lo queremos ver, hermano. Entonces no es Dios el que es culpable, nosotros somos los culpables, hermano. De cierto, no, póngase a pensar también, hermano. Dios se le había aparecido a Salomón 2 veces, hermano. 2 veces durante su vida. La primera fue cuando tuvo el primer sueño y Dios le dio la sabiduría, hermano. La segunda fue después de que dedicó el templo a Dios, hermano. Se le apareció la segunda vez diciéndole lo mismo. Que anduviera en los caminos de Dios como su padre David había andado, hermano. Por lo que hizo Salomón. Dios se enojó con él, hermano. No. Para aquellos que dicen que Cristo es nada más que puro amor, Dios se enoja también, hermano. Dios se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, hermano. En el capítulo 11, versículo 9 nos dice: y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, y Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y el versículo 10 nos dice: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué nos ha dicho Cristo a nosotros, hermanos? Que muchas veces hemos ignorado. ¿Qué nos ha dicho la palabra de Dios, hermano? Que nosotros hemos puesto un lado, porque pensamos que somos más sabios que Dios y que Dios no sabe de lo que está hablando a nuestras vidas. ¿Pero qué le pasó a Salomón? Lo que probablemente nos puede pasar a nosotros también, hermano, si no cuidamos nuestra salvación. Entiéndele que en los primeros años de Salomón, hermano, Salomón estaba dedicado al Señor con todo lo que hacía, hermano, con todo lo que había en él. Amaba a Dios, hermano. Lo amaba con un amor, hermano, tremendo. Y Dios le daba ese mismo amor en retorno a Salomón, hermano. Su caída comenzó, hermano, cuando se casó primeramente con la hija de Faraón. Ahí fue donde comenzó la caída, hermano. Porque estas mujeres no querían nada que ver con Dios. Oiga. Estas mujeres no querían nada que ver con Dios, hermano. Lo mismo pasa en estos días con aquellos hermanitos, aquellas hermanitas que se juntan con los inmundos, aquellos que no quieren nada de Dios, pensando que los pueden cambiar. Y al fin, el resultado es que el perdido cambia al que se supone que era cristiano, fiel de Dios. El Señor le había advertido a Salomón, pero Salomón ignoró el mandamiento de Dios, hermano. Al final, Dios levantó adversarios contra él, hermano. El reino se lo quitó, nomás le dejó una tribu, hermano, a su hijo que venía detrás de él. Pues todo lo que le dejó, y levantó 3 adversarios contra él, hermano. Es tan enojado que estaba Dios con él, hermano. Lo que había principiado una relación tremenda, hermano.
resultó siendo destruida por la desobediencia a la palabra de Dios. Ojalá y que tengamos suficiente sabiduría para nosotros temer a Jehová y saber que no importa qué tan bueno se mire el pasto al cruzar la cerca, que no va a ser mucho más mejor de lo que tienes ahorita. Porque si no tenemos cuidado, lo que le pasó a Salomón es lo que se vuelve a repetir hoy en día en la vida de los cristianos, hermanos. De cierto, podemos aprender a serle fieles al Señor, a no cometer los mismos errores o pecados que otros han cometido en sus vidas, hermano. Podemos aprender esto si nosotros queremos. Entiéndale. Y digo si queremos porque nada es forzado en uno. A uno se le habla la verdad, a uno se le da el consejo, a uno se le dice lo que es mejor para su vida y está en uno si lo queremos aceptar o lo queremos negar, hermano. La palabra nos muestra que por mucho que amemos a Dios, hermano, si no tenemos cuidado, podemos fallarle. Eso es lo triste. ¿De cierto? En los años que hemos vivido, hemos visto hombres, mujeres, cristianos, cristianas, que han con sus propias bocas declarado: yo amo a Dios con todo mi corazón, yo nunca lo abandonaría en mi vida. Y no tan pronto han caído estas palabras al piso cuando ya no conocen de Dios, hermano, y andan en el mundo o andan haciendo cosas que no deben de andar haciendo en sus vidas, hermano. Dios no tiene la culpa. Yo creo que es como dirían por ahí, es que nunca fueron salvos. Bueno, pues quién sabe. Quizás Salomón pensó que porque Dios lo amaba profundamente, hermano, todo lo que hacía era aceptarle sin consecuencias. Usted sabe que todo lo que hacemos en esta vida, hermano, vivo y aún muerto, después de que mueran, tiene sus consecuencias. Vivo porque estamos almanezando, hermano, lo bueno o lo malo en nuestra vida. Muerto es porque vamos a pagar por las consecuencias de lo que hicimos cuando estábamos vivos. ¿Lo ves? No hay escape. No hay que mejor servirle a Dios fielmente, hermano. La historia se repite en nosotros, hermano. Esta historia de Salomón se repite en nosotros. Comenzamos con un gran amor y aprecio para Dios. Y con el paso del tiempo olvidamos ese amor y nos convertimos en tibios. ¿Cuántos de nosotros? Y no tiene que responder, nada más piénselo. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente todavía amamos a Dios como el primer día que entregamos nuestra vida a Él? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos ese mismo amor a Dios? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos ese gozo, esa alegría de que recibimos cuando el primer día entregamos nuestra vida a Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía tenemos eso en nuestro corazón? O mejor, ¿cuántos de nosotros, bueno, nos hemos hecho medio flojos, hermano? Y sí, yo le sirvo a Dios, pero Él sabe que estoy muy ocupado. Él sabe que tengo que hacer esto. ¿Cuántos de nosotros ahora tenemos muchas razones por qué no tenemos ese amor? ¿Por qué no somos fieles? ¿Por qué no buscamos en Dios, hermano? Nada, déjeme decirle
para que podamos responder precisamente y correctamente, déjeme darle estas palabras. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Si yo dijera, yo todavía amo a Dios con todo mi corazón, diría Dios lo mismo de mí. O diría, no, tú te has apartado de mí. Comenzaste en fuego, ahora estás frío. ¿A cuál será, hermano? Ni yo, ni usted le podemos mentir a Dios. Lo mejor que nos espera es un arrepentimiento y una fidelidad a Él, antes de que sea muy tarde. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, de cierto, estamos bien agradecidos por su palabra. Aunque muchos probablemente, Padre, le vean como un regaño, le vean como una incentivez, le vean diferente, ofendidos, eterno Dios, por lo que se ha hablado, lo que se ha dicho. Al fin sabemos que solamente aquel bendito Dios que le teme a usted tomará la palabra suya, bendito Padre Celestial, y esa palabra la abrazará y dirá: gracias por hablarme a mí en este día, Dios mío. Gracias por amarme. Gracias por hacerme conocer que de cierto, así como Salomón le falló, yo no estoy exento, yo también puedo fallarle a usted. Pero en este día le ruego, ayúdeme, que la vida que yo viva y siga viviendo sea una vida en cual verdaderamente le amo con todo lo que hay en mí. Padre, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, Dios mío, y sigue fortaleciéndonos, eterno Dios Todopoderoso. Sigue tocando nuestros corazones, bendito Padre, y siga transformando nuestras vidas. Yo le ruego, por medio de su Hijo Jesucristo, aleluya. Porque de cierto somos sus hijos. Y en este día nos presentamos delante de usted para oír lo que usted tenía que hablar a nuestros corazones una vez más. So, eterno Dios, fortalezca nuestro caminar con usted y bendiga la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, bendito Padre. Y síganos transformando y renovándonos con su grande amor. Y para siempre a usted le daremos la gloria, la honra y la exaltación por lo bueno que usted sigue siendo con cada uno de nosotros. Aleluya. Cada vez que venimos a la iglesia, hermano, tenemos la oportunidad nosotros de venir delante de Dios, hermano, y pedirle a Dios: ayúdame. Dios no está sordo, Dios no es malo. Al contrario, esperaría de nosotros que de cierto con todo nuestro corazón uno diría: ayúdame. So, antes de despedir en esta mañana, le damos la oportunidad que usted se presente en este altar. Eleve una oración a Dios, hermano. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero cada uno de nosotros necesitamos más de Dios en nuestras vidas. So, yo le invito a que venga a este altar
Y eleve su clamor a Dios, diciéndole: ayúdame, 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 ayúdame. Porque el consejo que Dios nos da, hermano, es para mejorar nuestras vidas, para mejorar todo en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias. Clámele, hermano. Clámele con todo su corazón. Dios no condena a nadie, pero sí sabemos que la palabra toca el corazón de uno, hermano, y nos hace a reconocer que en ocasiones somos culpables, somos débiles y de cierto lo ofendemos a Él. Clámele, clámele con todo su corazón, hermano, al Dios Todopoderoso.